Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para viajar seguros. Si viajas en bus, procura salir con lo necesario y nada ostentoso. Si viajas en taxi, toma vehículos de compañías seguras y siempre envía la placa a un familiar o amigo. Si viajas en carro propio, toma rutas diferentes para llegar a tu destino. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Lo que sucede en el Ecuador, particularmente en ciudades como Guayaquil, como Esmeraldas, es simplemente una psicosis colectiva, un pánico generalizado producto de la ola criminal. Muchos pensábamos que al finalizar la pandemia, luego de esta vacunación masiva, finalmente esos ataques de pánico o esas crisis de ansiedad que son secuelas de el contagio del COVID iban a ir desapareciendo. Pero sucede que hoy el narcotráfico, el AMPA organizada, la criminalidad, los asaltos sin mediar absolutamente nada a diario, con la participación de niños y adolescentes. Sucede esto en la calle Pío Montúfar, en el centro de Guayaquil, simplemente ha metido de nuevo a la gente en el Ecuador en estos sacos, ¿no? De temor, de nerviosismo, de miedo generalizado. Para analizar esto, pues no podíamos invitar a otra persona, sino a la doctora Julieta Zagnay, que es la experta en salud mental, en neurolingüística y todo lo vinculado a la ciencia que analiza y también diagnostica el comportamiento del ser humano. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atender esta entrevista en el Purgatorio. Ya tenía planificada esta entrevista hace algún tiempo. Finalmente pudimos coincidir. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me llama la atención el nombre del programa, Purgatorio. Ah, ¿por qué? No, la pregunta es a usted, ¿por qué le pusieron así? Bueno, a ver, usted me dice a mí que le llama la atención. Yo le pregunto a usted, como periodista y entrevistador que soy, ¿por qué le llama la atención? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es ¿Cuál que es en el el mensaje purgatorio, el mensaje es que en el purgatorio, pues, vamos a hablar de absolutamente todo. Vamos a tratar de purgar también las penas propias o ajenas. Y en este caso hay penas y situaciones complejas a nivel de salud mental, emocional, a nivel psiquiátrico también, que es lo suyo. Entonces, el purgatorio, sí, si usted quiere, le puedo dar un eslogan improvisado en este mismo momento. El purgatorio es un espacio en el que se logra establecer un diagnóstico entre el cielo y el suelo, ¿no? Y allí estamos en la mitad para poder transparentar lo que pasa a veces en las sociedades, pero de manera particular en la mente del ser humano, doctora. Decía yo en la introducción, bienvenida, de la pandemia ahora pasamos a otra crisis, a otro virus, que es el virus criminal, ¿no? Y que también deja secuelas en materia psicológica y de hecho psiquiátrica, porque usted mejor que yo sabe que son dos estadios totalmente distintos. La psicología clínica y la psiquiatría obedecen a dos ciencias que pueden tener su vinculación, pero con sus propias psicopatologías. Doctora, ¿cómo entramos de nuevo a esta especie de crisis de ansiedad, de ataques de pánico, gracias a la ola criminal que no solo tiene que ver con asaltos en las calles, sino con las famosas vacunas, la extorsión a través de vía de mensajes de WhatsApp y que ponen a un ser humano en una situación que quizás nunca antes la había vivido? Sí, la verdad, venimos de una pandemia en donde todos tuvimos miedo a la muerte y ahora cuando dos epidemias se juntan la llamamos sindemias, ¿no? Y ahora estar en toda esta inseguridad, el miedo a estar desprotegidos, el miedo colectivo, que realmente proviene del paso de una experiencia individual que se convierte en una experiencia colectiva. Como los seres humanos no somos una isla, ¿no? Vivimos en tribu, tenemos amigos, hacemos vínculos, estamos viendo que es muy fácil a que el manejo de nuestras emociones haga un tipo de contagio hacia nuestro próximo grupo de manera muy fácil, ¿no?
Y realmente nosotros los psicólogos, los psiquiatras, estamos con las consultas muy elevadas, porque el solo hecho de prender el televisor, de ver las noticias, pero le dicen, ya no le dejo ver las noticias, pero está el teléfono, está el WhatsApp y tantas cosas que ocurren, las personas están entrando en una especie de paranoia, que no es tan mal la paranoia, pero ya esto se convierte en algo patológico cuando ya transcurre demasiado tiempo. Por ejemplo, estás con tu pensamiento repetitivo, me están persiguiendo, las motos, los sicarios, lo repites y lo repites. Si ya se repite más de 5 veces en tu cabeza ese miedo, empieza tu cerebro a generar una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés. Es normal que el cortisol se nos eleve, por ejemplo, si tengo una entrevista y estoy nervioso, me pone alerta, me pone vigilante, se acaba la entrevista y se calma. Eso a nivel normal, todos pasamos por eso. Pero cuando la persona ya tiene ansiedad, la ansiedad es el miedo anticipado a algo que no hay, no existe. El cerebro genera sustancias que lo inflaman, que activan otras áreas del cerebro, que lo ponen alerta, pero en exceso. Ese exceso de cortisol recorre todo nuestro sistema nervioso central y luego a las partes que irrigan nuestros órganos. Uno de los primeros es el corazón. Empieza la taquicardia, ¿no? Y crees realmente que te va a dar un infarto porque justamente es el brazo izquierdo el que te duele. Y las personas, y realmente se sube la presión, aumenta los latidos. No es que te lo inventas, esa es la diferencia entre la somatización, la psicosomatización, que la persona siente el síntoma, lo vive, y la hipocondría, en donde te inventa síntomas tácitamente, ¿no? Esa es la gran diferencia, el hipocondriaco del que somatiza. Entonces, estamos somatizando un pensamiento. Nuestro cuerpo lo empieza a sentir. Yo, por ejemplo, cuando me estreso, digo, tengo muchos pacientes, tengo muchos pacientes, tengo muchos pacientes, yo somatizo con dolor de espalda, pero te lo tengo tan claro que es un dolor de espalda somático, que fue mi cerebro que le mandó a través de la médula ósea las señales al nervio, a las vértebras, a la columna lumbar, y que no tengo nada mal. Pero otras personas que no están conscientes de esto, van al cardiólogo, corren al cardiólogo porque creen que es un infarto y son jóvenes. ¿Ya? Y si el cardiólogo les encuentra la presión alta, realmente está la presión alta. Otras personas somatizan en el estómago. Se eleva el jugo gástrico y da gastritis, te da realmente una gastritis por elevación, o colitis, o síntomas gástricos como diarreas, náuseas, vómitos. Este tipo de histerias colectivas han sido históricas. En una ocasión hubo una de unas monjas que creían que veían al demonio y todos desarrollaron vómitos, náuseas. Ha habido historias de histerias colectivas, de ataques de risa que duraron 14 días, en donde de un chiste los chicos le contaron a los padres y no paró y no paró y no paró. Entonces mira el vínculo que tiene el ser humano y cuánto puede esto hacer una simbiosis con la otra persona. Entonces, el problema cuando ya está patológico y estoy atendiendo estos casos, ancianitos, generalmente ancianitos, que están preocupados por sus hijos que no regresan, que a qué hora vienen, que a qué hora están muy sobrepensando las cosas, el miedo de que le pase algo a su familiar. Los ancianos son los más vulnerables y ellos es difícil que tengan herramientas para autorregulación. También lo estamos observando en los adolescentes de forma distinta. Fíjate que al adolescente no le preocupa la delincuencia. Cuando somos adolescentes, nuestra corteza prefrontal nos hace ser impulsivos y que nos creemos dueños del mundo. El adolescente no está preocupado por eso. El adolescente tiene otro tipo de ansiedades por la poca aceptación, cuántos likes le diste. Totalmente, él vive en otro mundo, el adolescente. En cambio, el adulto y el adulto mayor está muy reactivo a la situación que está pasando en el país y sobre todo por la que no hay respuesta, la inefectividad de las medidas, y que cada vez un vecino, alguien más cercano, escucha que ha sido víctima de la delincuencia. Entonces llegan realmente a donde nosotros, llegan desgastando del cardiólogo primero, gastando todo, hasta de brujos, de todo, cuestiones empíricas, antes de llegar. Entonces, es algo que puede ser tratado y puede ser curado, siempre y cuando se acompañe de la psicoterapia, del cambio del manejo de las emociones.
es difícil enseñarle a los ancianos, porque ustedes saben que ya vienen con una creencia fija. Pero, por ejemplo, en personas más jóvenes, yo siempre les digo, tienes un cuadro de ansiedad, porque le típico que alguien le dice, pero pon de tu parte, pero ya dije, ya no ves noticias y punto, ya se acabó, pero ya la persona está enferma. Los que han sido víctimas de secuestro, los que han sido víctimas de robo, incluso mantienen estos síntomas a lo largo y desarrollan trastorno por estrés postraumático. O sea, hay muchas patologías que se desencadenan por lo que estamos, la situación que está viviendo el país. ¿Ya? Y no es que alguien lo quiere sentir, no depende de la persona, el cerebro se inflama, realmente la persona siente que se está ahogando, que le falta el aire, que algo va a pasar, ya presiente los terremotos, ya presiente los truenos, activan, detonan, últimamente los truenos han detonado mucho las crisis de pánico, y luego de esas crisis de pánico son horribles las crisis de pánico, la gente siente que se está muriendo, que se ahoga, que le falta el aire, y mucha gente son víctimas de burla o minimizan la situación, ¿no? Entonces, y la persona que lo vive la pasa súper que mal. Yo siempre les digo, ella no tiene que poner de su parte, yo soy la que tiene que poner de su parte. La doctora tiene que buscar el mejor tratamiento, el mejor medicamento, y la que tiene que poner de su parte aquí soy yo. Tú síguelo viviendo, espera que la medicina actúe. Una vez que la medicina actúa, ¿qué hace la medicación? En el cerebro regula los neurotransmisores que nos calman. Te genera endorfinas, que son las que nos calman la ansiedad. Te genera serotonina, te genera más opioides, que son los que nos calman. Entonces, una vez que sientes esa calma, ¿ahora qué viene? A que tú cambies tu forma como interpretas la vida, cómo ves el mundo, cómo la vives, a que empieces a regular emociones a diario, la basura emocional, a sacarla de tu vida. Ya, hoy día vi una paciente que siempre recae, pero yo digo, algo está mal, ¿por qué recaes? Vienes una vez al año nuevamente con crisis de pánico. O sea, no termina los tratamientos, pero a la vez algo hace mal ella, ¿no? Conversando, es su sistema de crianza, de creencias, ¿no? En su hogar siempre hubo el no vas allá porque algo puede pasar, no vas allá porque te van a hacer esto, siempre hubo una sobre reacción a todas las situaciones, entonces ella está con ese ADN mental enfrascado mucho en lo que recibió, en las lecciones que recibió en la niñez. Entonces, conversando con la señora, el por qué realmente no hace cambios para prevenir. Es que en este momento, estimado, estoy teniendo muchos pacientes con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, con trastorno por estrés postraumático. Nosotros en psiquiatría tenemos otros casos muy exclusivos, a veces se llaman folia dux o locura compartida, en donde una persona le induce a la otra un delirio paranoide, algo. Que son casos, son joyas a veces que nunca se ven, las he tenido más ahora, más en familiares. Entonces, hemos tenido más trastornos obsesivos compulsivos, es como que se abrió un abanico de enfermedades mentales. Entonces, y esto después del COVID. Con lo que estamos viviendo en este momento, le aseguro que van a hacer falta más profesionales, van a hacer falta mucho más profesionales. La gente ya está más consciente de buscar la ayuda, pero se necesita trabajar en la prevención. Se necesita mucho trabajar y enseñarle a las personas, los padres, nuestros hijos desde chiquitos, a cómo regular, que no es malo llorar, no es malo tener ira, no es malo tener miedo. Fíjate que a mí, en cambio, después de un asalto, a mí en vez de darme miedo, huyo, tengo una cuestión, y cada persona va a reaccionar de forma diferente según cómo a lo mejor lo aprendió en su infancia. Entonces, a conocernos, cómo vamos a reaccionar ante una situación, ante un asalto, ante un terremoto. Creo que es momento ahorita de prevenir y cuidar nuestra salud mental. Tienes derecho a tener ira, tienes derecho a tener frustración, tienes derecho a sentir miedo, pero tienes que distinguir cuándo esto te puede enfermar. Hace poco fui víctima de un asalto y anduve una semana con paranoia con las motos, las odiaba. Una semana entera. Digo, no me puedo enfermar, tengo que calmarme, no puedo vivir la vida con paranoia. La doctora enferma, imagínate, recibiendo a los pacientes, y busqué las maneras. Eso iba a decir, qué paradójico aquello de una psicóloga o psiquiatra con miedo, con paranoia, porque se supone que es
la que ya sabe administrar todas esas ideas y emociones. Así es, bueno, pero lo viví una semana, lo viví, incluso hasta publiqué, odio las motos, ¿no? Porque me preguntaron con el mi preocupación fue de los niños, y le lancé el carro, no me pregunto, no que soy heroína ni nada, es una reacción, que me preocupa mi reacción, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué no me detengo a pensar que puede pasar algo peor? Pero bueno, y ahí quedé una semana, pero dije, no, no me puedo enfermar, tengo que regularme, tengo que ver qué herramientas me sirven para sacar este temor, no podemos vivir de esta manera, sí tenemos que ser cuidadosos, mirar a todos lados, te puedes desintoxicar, es necesario que te desintoxiques digitalmente, hay que hacerlo los fines de semana, hay que hacerlo, los fines de semana todos tenemos que vivir en familia, disfrutar en familia y esto de aquí, dejarlo a un lado. Tenemos que separarnos un poco, aunque seamos muy fuertes, de alguna manera nos podemos contagiar de esta preocupación colectiva que es real, ni siquiera es imaginaria, es real, nos tiene que preocupar, pero no nos debe enfermar. Ahí radica la diferencia. Más adelante me gustaría profundizar en aquello, en ese planteamiento de la desdigitalización para poder vivir en paz al menos el fin de semana, porque entiendo que se argumentan aspectos laborales, profesionales y demás, pero de eso hablaremos después de la pausa, doctora. Estamos con la doctora Julieta Sagnay hablando de la salud mental, de la salud emocional, y me quiero detener en este momento, doctora, en esa frontera que existe entre la psicología clínica y la psiquiatría. Un poco para que la gente entienda, ¿no? La diferencia entre una depresión, entre una crisis de ansiedad y un delirio de persecución, una crisis de fobia o quizás una conducta psiquiátrica más compleja, ¿no? Que esté vinculada a este tipo de delirios. También tenemos el delirio místico, ¿no? Que es cuando el paciente psiquiátrico asume y afirma que es el Mesías y que ha llegado para salvar a toda la humanidad. Entonces, este tipo de diagnósticos, para que la gente pueda diferenciarlos, porque creo que ya estamos dejando atrás esa costumbre folclórica, por cierto, y que le ha hecho tanto daño a la sociedad, de yo no estoy loco, no tengo por qué ir a un psicólogo y peor, a un psiquiatra. Eso me parece que con la pandemia ha ido quedando en la esquina más lejana del patio trasero de el estado mental de la gente porque se ha dado cuenta que necesita buscar ayuda cuando ya no pueden manejarlo en el día a día. Entonces, ¿en qué momento un paciente pasa de la psicoterapia a la medicación? Un poco para explicarles a nuestros oyentes y que sepan también identificar, ¿no? Siempre le digo a mis pacientes cuando acuden, y les digo, cuando yo ya visualizo o diagnostico previamente que ya hay un trastorno, una enfermedad mental, y a veces tienen miedo a la medicación, tienen temor a la medicación. Entonces, siempre digo, usted, imagine que este es un carro chocado y primero lo tiene que enderezar para pintar. No puede ser al revés. Ya usted ya tiene síntomas que indican que ya hay un trastorno de ansiedad generalizada. Las emociones no se medican. Las emociones no se medican, las emociones se tratan en terapia. Lo que se medica son los trastornos. Entonces, los médicos necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Los médicos descartamos que es un trastorno mental, que es un delirio, que es una esquizofrenia, que es una crisis de pánico. Descartamos. No, no es nada, es todo algo leve que se puede manejar con psicoterapia. Entonces, trabajamos en equipo con el psicólogo. O al revés, por ejemplo, o si hay un paciente con un trastorno depresivo y con ideas suicidas, ¿qué pasa? No hay una pastilla de la felicidad, no tengo la medicación que te quite las ideas de suicidio en el momento, no la hay. La mayoría de los medicamentos actúan a las 3 semanas, recién, la mayoría. ¿Qué hago esas 3 semanas con una persona que tiene ideas de suicidio? ¿Qué hago? Tengo que hacer, o lo duermo o le hago contención con la psicoterapia. Entonces ahí tendrá que el psicólogo tácitamente que ser su cuidador, su acompañante, ¿ya? Y hacer su contención mientras el medicamento actúa. Generalmente los dormimos para que
para evitar que se suicide mientras el medicamento actúa. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Yo trabajo con un psicólogo, por ejemplo, en contención en pacientes con ideas suicidas y hacemos un contrato. Mientras actúa la medicina, el psicólogo lo ve más seguido. Luego le nivelo, le doy la medicación para nivelar su neurotransmisión, regulación, y luego ya le voy retirando. Siempre que le retiro, le digo, tiene que quedarse con la terapia, con la psicoterapia para prevenir una recaída. Pues tiene que quedarse. Entonces es un trabajo en equipo, no es que solo es para los locos, como la gente dice, ¿no? Sino que yo también hago psicoterapia, pero siempre es bueno que no querramos abordar todo, ¿no? Porque el paciente vaya midiendo, no le podemos dar la responsabilidad a la medicina. Por ejemplo, yo siempre les digo, la medicina alcanza su pico y te vas a sentir mejor después de 2 semanas. Es más, las pacientes me dicen, doctora, me siento feliz, estoy feliz, ya. ¿Qué pasa cuando te la quite? Porque te la voy a quitar. Te volverás a hundir. Entonces, si te vuelves a hundir es porque no hiciste bien la tarea y no le hiciste caso al terapeuta, o algo más grave ya hay aquí, tal vez, ¿no? Entonces, porque ya la medicina cumple es como darle batería al carro, le das batería y lo empujas, pero ponle gasolina. Entonces, la gente tiene que tener claro que es algo que debe complementarse, y cuándo acudir a uno, cuándo acudir al otro. Si hay síntomas ya psicosomáticos, como insomnio, no te quieres, taquicardia, no quieres levantarte a veces de la cama, o no duermes, o duermes demasiado, ya te estás aislando, o ya no tienes apetito, o tienes crisis de pánico, y ya esto ya está pasando de 1 semana a 2 semanas, tienes que hacerte evaluar por un médico especialista, por un psiquiatra. Ya no es solamente de dar terapia. Que va a la terapia, sí, pero hay que primero estabilizarte, hacer exámenes. Fíjate que los trastornos hormonales de la tiroides también provocan ansiedad, insomnio. No todo es cuestión de mental. También hay hormonas que se alteran y que provocan cambios del sueño, ansiedad, depresión. Entonces, todo eso hay que descartarlo. Hay tumores, hay tipo de epilepsia. Por ejemplo, siempre nos manejamos con el neurólogo, ¿no? Hace un tiempo encontré una persona con cambios de ánimo, cambios de la conducta, y resulta que no era ningún trastorno mental, tenía un tipo de epilepsia, la epilepsia del lóbulo frontal, por ejemplo, que hace que estas personas tengan reacciones extremadamente agresivas, del lóbulo temporal, perdón, extremadamente agresivas, y no era un problema psiquiátrico en sí, sino un problema neurológico. Muy bien. Estamos con la doctora Julieta Sagniay. Analizamos la salud mental, problemas a nivel emocional, depresiones y también conductas o patologías psiquiátricas. Vamos a una pausa comercial. Esto es El Purgatorio, nombre que, dicho sea de paso, le ha llamado la atención a la doctora Sagniay. Ya le hice una breve exposición de por qué se llama El Purgatorio. Yo creo que ya con 4 o 5 años al aire, los seguidores han ido entendiendo también por qué el nombre de su espacio de entrevistas. Pausa comercial y volvemos. En invierno, el dengue vuela. Sigue estas recomendaciones y trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. Recuerda cambiar frecuentemente los bebederos de tus mascotas y el agua de los floreros. Tapa los recipientes con agua, sobre todo si estos son para su consumo. Perfora las llantas ubicadas en patios o parques infantiles para evitar la acumulación de aguas lluvia. Y recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Vamos por el lado de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El uso frenético, febril y enfermizo del teléfono celular. ¿Cómo este aparato, así como nos soluciona la vida, porque usted puede pagar cuentas con un teléfono celular, puede ponerse al día con las noticias, puede conectarse de manera audiovisual con su prima o hermana que está en Estambul, pero también nos puede desgraciar la vida si no sabemos administrar los tiempos en ese teléfono celular? Usted planteaba el fin de semana
¿No será que también hay que establecer un cronograma, un horario de lunes a viernes para así evitar esa especie de actitud febril o al menos también la condición tóxica de estos aparatos? Mire, más me preocupan los adolescentes y los niños que los adultos, porque al fin y al cabo los adultos tienen sus responsabilidades y de alguna manera tienen factores de protección más que los adolescentes y los niños. ¿Qué pasa con ellos? El cerebro no ha culminado su neurodesarrollo, que de hecho se culmina a los 25 años. Entonces, todo lo que hagas antes de esa edad, sea que le metas sustancias o esta adicción a las tecnologías, que ya está reconocida la adicción a las tecnologías, va a cambiar muchas estructuras cerebrales, va a cambiar el flujo normal, el cauce de nuestro río cerebral, en donde, por ejemplo, tenemos un condicionamiento aprendido, ¿no? De mañana levantarnos, el almuerzo a las 12 del día, el café para no dormir, como aprendido, es como automático en nosotros. ¿Qué pasa con estos chicos? Estos chicos están cambiando el cableado cerebral cruzado completamente y es preocupante porque están metidos en esta adicción y el cambio de comportamiento es hasta peor que el cambio de conducta que tienen los adictos a la cocaína. Es hasta peor, es increíble, lo veo a diario. Los chicos se olvidan de bañarse, no comen, se encierran en los cuartos, no socializa y su cerebro no siente más placer, ningún otro placer, ni de la familia, ni los abrazos, ni nada, sino con el aparato. Me preocupan ellos. El adulto como quiera sí se regula, ya es grande, se regula porque tiene responsabilidades, porque tiene trabajo. Bueno, y aún así, hace poco tuve un paciente politécnico que fíjate que él hacía juegos, inventaba juegos y había ganado un premio, creo que por alguna institución extranjera, pero él tenía que terminar algo, de hacer un juego, y no lo terminó en los tiempos. Era muy adicto a toda esta de la tecnología, y el hecho de no haberlo terminado a tiempo o quedar en segundo lugar lo llevó al suicidio. ¿Qué te hace pensar esto? Una persona que no maneja emociones, una persona que no tolera la frustración, una persona que no tiene herramientas para manejar las emociones negativas. Nuestras emociones generalmente van a organizar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos van a hacer que se desarrollen nuestros actos. Entonces, y eso lo aprendemos desde la infancia. Y a veces nuestros peores psicólogos son los padres. Porque, por ejemplo, un niño que te tienen ahí con sobreprotección y no lo dejas desarrollar, no lo dejas ser, posiblemente en su adultez sea una persona inhibida, con miedo, con inseguridades, que no se le quiera declarar a la chica, que no quiera ir a buscar un trabajo por miedo que le digan que no, porque siempre estuvo sobreprotegido. Hay que proteger a los hijos, pero sobreproteger te anula, que son los pacientes que más tenemos nosotros. Cuando yo me pongo a analizar con los pacientes, ¿por qué esa ansiedad? ¿Por qué ese miedo? ¿Cómo fue tu infancia? Siempre me hablan de la sobreprotección. Hoy una chica tuvo la valentía de decírselo a su mamá. Dice, sí, doctora, yo le digo a mi mamá que ya no sea así con mis hermanas, porque a mí me exigía, si yo sacaba 9 ya era castigo, ya era palo. Me exigió demasiado y al punto que yo lo primero que hice fue quererme ir de la casa y casarme con el que se apareciera en la esquina, porque ya no aguanté tanta presión. Y aquí delante suyo le aconsejo a mi mamá, o sea, como que cogió valentía. Y dice la señora, pero es que uno no sabe, sí, es verdad, es el único título que nos da y no vamos a estudiar. Entonces, todas esas emociones las aprendemos la mitad, el 50% en la casa de nuestros padres. A veces ellos han sido malos psicólogos, pero no lo han hecho por maldad, sino porque no sabían, porque no estudian esto, pues, ¿no? Entonces, no lo han hecho con un mal propósito. A veces ellos han sido muy castigados, ellos quieren ser más flexibles con sus hijos, o si ellos a veces utilizan métodos de crianza del siglo XX, del palo y el miedo y esas cosas. Entonces, Del pase de año. ahí, exacto, está nuestra primera escuela emocional, esa mamá que te dice el matrimonio es para siempre, y yo tengo pacientes mujeres que a veces están en relaciones de hombres maltratadores, pero la voz de la mamá está ahí, el matrimonio es para siempre, 70 veces 7 hay que perdonar, hay que aguantar por los hijos, está la voz de la psicóloga
y las mujeres no quieren, hoy día le dije a una chica, no lo quieres dejar, pese a todo lo que le ha hecho, ella no lo quiere dejar. Entonces, llegamos al análisis, es la primera escuela que tenemos desde que somos chicos. Entonces, lo más aconsejable es que los padres, ahorita que hay el internet, hay información, tratemos de aprender a ser padres. No hay una escuela, no hay una universidad, pero hay información, a establecer métodos de crianza asertivos, democráticos, porque somos responsables de este país, de esos Así nuevos es. ciudadanos, de una generación. Esta generación está perdida, la de ahorita. La generación de este momento está delinquiendo, está haciendo, drogándose, son sicarios, está perdida esta generación. Y posiblemente esa generación se va a reproducir, ¿no? Con peores métodos de crianza. Eso a mí me preocupa, yo estoy viendo más allá. Los que estamos conscientes, hagamos el trabajo en casa, Así con es. nuestros hijos, enseñémosles a manejar emociones. ¿Qué quiere decir esto? A veces es fácil decir, hay que enseñar a mejorar la autoestima, pero no le decimos cómo, ¿verdad? No le decimos cómo. Hay que comunicarse mejor, pero no enseñarnos cómo comunicarnos. Hay que ir más al fondo de las cosas. Nuestra manera de comunicarnos con nuestros hijos o, o nos puede desterrar de la confianza con ellos o nos acerca. La forma como les hablamos, sin tanta crítica, adecuándonos a esta era. Ahorita los chiquitos están pendientes, no, para no desviarnos del tema, de cuántos likes te dan. Fíjate, las relaciones que tienen ellos incluso están viendo el Facebook del otro, de que a quién le diste like, o que si miraste la historia de no sé quién, cambió el mundo. Entonces, no pretendamos criarlos con las herramientas del siglo XX. Entonces, Sí, hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay una cosa muy importante, necesitamos darle sentido de pertenencia, estimado. Si los chicos no sienten no tienen sentido de pertenencia en nuestro hogar, no se sienten bien con nosotros, que es lo más fácil que en la adolescencia, que es la edad más difícil, necesitan pertenecer a la esquina donde está el barrio de los malos, de los amigos a lo mejor que no están en buenos caminos. Primero, de ley los vamos a soltar, sí, pero hagamos que se sientan bien con nosotros, no nos preocupamos por eso. A es veces los tenemos cierto, ahí obligados. es Démosle cierto. sentido de pertenencia a los hijos, sí. Sí, Que estamos de quiera acuerdo. y que diga a quién admiras, que cuando te diga, admiro a mi papá porque es trabajador, porque es periodista, porque es honesto, porque es responsable. No a Daddy Yankee, no a Bad Bunny, no al Chapo, no a Escobar, porque eso, así es como están criándose los chicos. Entonces, Escobar sí, Pablo, por si acaso, demos ¿ah? el Nada tengo que ejemplo. ver yo con eso. No, sí. Bien. Mira, fíjate que esta de la adicción al internet, me vienen con los chicos y las mamás no están dispuestas a pagar el internet. No, es que cuando ahora es tan fácil y lo hago yo, ahí el servidor, tú le dices a las 10 de la noche, a las 10 de la noche te lo apaga cualquier servidor. Es tan fácil, yo arreglé eso en mi casa, yo lo solucioné de esa manera. Así Se es. apaga a las 10 de la noche. Entonces, a veces los padres no están dispuestos, pero nos traen a nosotros el plato roto cuando ellos son los que lo están rompiendo en casa. Entonces, preocupémonos por los jóvenes, Así es. evitemos que ellos se hagan adictos a estos juegos, que su mundo gira alrededor de eso. No te estoy satanizando porque hay juegos que incluso sirven en el desarrollo Así psicomotriz, es. pero hay algo muy preocupante y es la influencia que se está dando, estimado, y quiero alertar a los papitos. Muy Hay bien. mucha influencia en la cuestión sexual en los chicos en redes. No hay joven de 13, 14 años que no me viene con la historia de que es bisexual, de que es transexual, que está con cosas de Así que es. se quiere operar, que quiere hormonas. No es como eso está haciéndose también un contagio colectivo Así entre es. los chicos, una Bueno, influencia. Entonces, todo depende de nosotros los papás. ha sido un placer, doctora. Gracias por su exposición. Y en efecto, coincidimos. Que los chicos no estén preocupados tanto por los likes. No puede ser que sus cotas de dopamina y serotonina se alimenten en función de cuántos likes hay en una publicación. Gracias, doctora. Ha sido la doctora Julieta Sagniay. La salud mental es importantísima. Busquen ayuda cuando se han dado cuenta de que no van bien. Un fuerte abrazo. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti.
En invierno, el dengue vuela. Toma todas las precauciones para evitar contagiarte. Usa ropa adecuada, pantalones largos y camisas mangas largas. Usa repelentes en las partes expuestas del cuerpo. Usa mosquiteros o toldos en la cama, sobre todo en lugares donde duermen niños o pacientes enfermos. Si sospechas que tienes dengue, no te automediques y visita a un doctor. Recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti.